Cualquier duda que tengan, lo pregunten, ¿ok? La primera práctica es filosofía técnica y generalidades. Las generalidades son el desarrollo del estudio. Bueno, la visión y la misión ya la veremos después. 3 capítulos. Cada capítulo una evaluación. ¿Okay? El primer capítulo estudiamos las células, los tejidos, las células planeras, el sistema muscular, muscular y líquidos corporales, sangre. El segundo capítulo vamos a estudiar los órganos de los sentidos, cabeza, cuello. Estos son los contenidos de los 3 componentes, anatomía, y fisiología. Está muy detallado tema por tema en el sílabo. El tercer capítulo. Cada capítulo va a tener 3 momentos de evaluación. Las clases, ya les decía, cuando llegaron el examen, van a llevarse primero las teorías y después las prácticas. Siempre las prácticas, las teorías previas a la práctica, para que vayan con el conocimiento teórico. El médico, si no sabe teoría, ¿qué cosa es? Chancla, ¿no es cierto? El que está primero en el parque, tomando los rositos y poniendo los ejercicios, él sabe el procedimiento. No sabe los ACT. ¿Cuál es la gran diferencia entre ustedes? La teoría. Ustedes saben que hay una serie de carreras que se llaman profesionales de la salud. Están involucrados los psicólogos, los etnólogos, los nutricionistas, las enfermeras, las obstetrices, etc. El nivel máximo del conocimiento lo tiene el médico. Muchas de esas carreras van a estudiar histología, fisiología, anatomía, pero el contenido mayor, ¿quién lo lleva? El médico. ¿Sí? Ustedes son el sumum, el no solo no plus ultra del conocimiento. Aquí está. Muy bien. Cada unidad tiene, mire, un promedio de teoría. Cada parte teórica tiene 3 exámenes. Uno de anato, uno de histo y uno de fisiología. Tiene un promedio de práctica, igual, un promedio de histología, un promedio de anatomía, un promedio de histo y una actividad integradora. La actividad integradora es la discusión de un caso clínico que va a involucrar los 3 conocimientos. ¿Ok? Es una porción. Entonces tenemos 3 capítulos. Y aquí tenemos el promedio de la unidad. Mire, ¿cómo completa la forma? ¿Ya? El componente teórico de anatomía vale 0.5%. El componente teórico de histología 0.3%, y el de fisiología 0.3%. Esto se suma, se multiplica y se divide, y va a salir un promedio, que es el promedio de teoría del capítulo, de la unidad, multiplicado por 0.45. Y lo mismo con el componente de práctica. ¿Okay? 45-45-90, un 10% de la actividad integral. Entonces, aquí yo voy a tener un promedio, el promedio de una unidad. Como tengo 2 unidades, el promedio final, ¿cuál va a ser? El promedio del primer capítulo, del segundo capítulo y del tercer capítulo, dividido entre todos los tenacidades, o sea, bien detallado. ¿Okay? Entonces, tenemos muchas notas a lo largo de todo este ciclo, en este curso. ¿Cuál es el requisito para aprobar? Tener un promedio mayor de 10.5 y tener una asistencia mayor del 70%. Cuidado con las asistencias. Todas las asistencias se registran en la intranet. Ahora que ya les pasé, ahora yo lo voy y lo paso y le damos a sus asistencias. ¿Okay? Importante es que no lleguen tarde. Las tardanzas es una falla. El sustitutorio, eso. El sustitutorio va a reemplazar la nota, un capítulo en donde ustedes tengan la nota más baja. Si tienen 3 notas, una tiene 5, la otra tiene 7, la otra tiene 12, ¿cuál van a dar? Sí, ¿no es cierto? Dan el sustitutorio, si tienen una nota mayor, la sustituyen, si tienen una nota menor, se queda calculado. ¿Okay? El sustitutorio no solamente se va a dar para los que tienen nota desaprobatoria. ¿Ya? Nota desaprobatoria. Para aprobar el curso tienen que tener 11 de promedio
solamente se redondea el promedio final, eso con cuidado. Muchas veces tiene multiplicaciones y divisiones quedan décimos, quedan centésimos. Eso no se puede redondear en los parciales. Solamente se redondea la nota y acá vamos a tener, todos los profesores tienen el deber de darles sus notas que inmediatamente sean evaluadas. Ustedes van a realizar sus exámenes teóricos, sus exámenes prácticos en un plazo determinado, que no excede los 3 días. ¿Okay? Ustedes lo revisan y los firman. Una vez así, recién se suben al aula virtual. ¿Estamos? Cualquier observación de una nota que ustedes no crean que les corresponde, la respuesta de una pregunta de un examen, se la hacen conocer al profesor que están revisando, si no quedaron contentas, al coordinador del curso, ¿okay? Para evaluar esa nota. ¿Estamos? Las asistencias son obligatorias. Cualquier actividad que ustedes no asistan, no hay una asistencia. Y estas solamente pueden ser justificadas en un plazo máximo de 3 días por enfermedad. ¿Por enfermedad cómo es? Bueno, van a atenderse en el médico que ustedes estimen pertinente. Ese documento que les brinda el despacho médico lo tienen que validar en el centro médico de la universidad. No es que lo van a traer directamente, lo van a ir a validar y ellos les van a entregar un certificado. Y ese es el que van a entregar. En histología, ¿a quién le van a entregar? ¿A quién le van a entregar? A la señorita Mireya Martina, que es la técnica de laboratorio, que estuvo en el segundo piso. Todos tienen práctica de histología, ¿no es cierto? Hay 2 laboratorios, en el primer piso y en el segundo piso. En el segundo piso está la señorita Mireya. A ella le entregarán este horario, de lunes a viernes, de 8 a 2 de la tarde. ¿Ok? Ella le firmará, ella no tendrá ningún compromiso, pero tiene que ser dentro de las 72 horas. Si es después, ya no se puede justificar. Luego también vamos a justificar cuando por alguna eventualidad que ustedes sean representantes de la universidad para eventos deportivos, eventos artísticos, etcétera, con el documento, con la constancia que lo acredite, ustedes también justifican esa asistencia. Luego también por fallecimiento de un familiar directo, mamá, papá, hermanos, hijos o jóvenes, adjuntando los documentos respectivos. ¿Cuáles son? El resultado del teléfono. No hay justificación por motivos de viaje, de trabajo, etc. La puntualidad es importante. Cualquier actividad, tanto teórico o práctico, que no asistan, el calificativo será 0. Ustedes, todas las prácticas son calificadas, todas. Toda vez que van a un laboratorio van a tener una nota. Si no asistieron, si no justificaron, ¿qué va a pasar? 0. Y eso va a entrar a su promedio del capítulo. Entonces, sí o sí, tienen que justificar. Y justifiquen, muchachos, ¿no? Existe una muy mala costumbre. Tengo examen de bioquímica. No, ya, no voy a la práctica, no voy a estudiar. Si no justifican, ¿qué va a pasar? Pero de repente ya llega justo el fin de capítulo de ese segmento de profesología, de repente que les faltó un 0.1. Pero doctora, 0.1. Esa puede haber sido esa nota que ustedes dejaron, ¿no es cierto? Aquí van a tener muchas oportunidades de aprender todo lo que ustedes quieren. Y por ende, de aprobar, porque el objetivo no es aprobar. ¿El objetivo cuál es? Aprender. Y esas son todas las oportunidades que van a tener a lo largo de todo el semestre, pero ninguno va a aprobar con un 0.1, un 0.2. Son bien duros. ¿Por qué? Porque se les ha dado todas las oportunidades a lo largo de todo el semestre. ¿Okay? Somos muy abiertas para el diálogo, para las justificaciones, para el que no le entendí, doctora, ¿me lo puede explicar? Perfecto. Doctora, ¿pudiera escuchar en otro momento mi producción, porque no entendí otra producción? Porque todas las prácticas tienen una producción al inicio de cada laboratorio de instalación, ¿no? Vamos a
escribir la lámina en una proyección y luego ustedes pasarán a ver su microscopio. Pero a veces entiendo todo, o a veces llegué tarde y me perdí la proyección, entonces no sé cómo agarrar la lámina, si por arriba o por abajo, por la derecha o por la izquierda, ¿no es cierto? Claro, sí, pasa. Porque la lámina histológica sirve para muchos temas, no solamente para un tema. Entonces, cuando ustedes no llegan a la proyección, que es la parte inicial de cada laboratorio, tal vez se lo entendí. Doctora, ¿puedo? Perfecto, si conversas, si lo tienes adecuadamente, sí te autoriza que ingreses a una proyección de otro grupo. ¿Ok? Pero todo es el momento por uno. Y siempre con educación y pensamiento, por favor. Porque desde que yo ya no cumplo mi deber de ser puntual, responsable, ya no puedo exigir, ¿no es cierto? Entonces, cualquier otra cosa que yo pida, siempre con mucho respeto, con mucha consideración. Yo creo que eso nos abre puertas para todo, en todo momento, con cualquier persona. Si yo voy con mi saca así, caliendo para la guerra, pues voy a encontrar a alguien que quiere pelear conmigo, ¿no es cierto? Pero si yo voy con mucha educación, con mucha suavidad a pedir algo, pues no estoy buscando guerra, lo que estoy buscando es resolver una situación que me puede estar ocasionando algún inconveniente, ¿no es cierto? Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a resolver frente a una situación, a un inconveniente, plan A, plan B, esta plan C. Entonces, si yo llevo un problema, tengo que llevar la solución. No voy a pretender que alguno lo resuelva, pues, porque estamos tan apurados, todos vivimos apurados, tampoco nos falta tiempo. Entonces, si ya me está pidiendo una situación, ¿qué pides? Como cuando puedes ver esta práctica, perfecto, ya me están pidiendo la práctica. Ya, ok, vamos a empezar la práctica, todo puede ser la práctica, la otra práctica, etc. Y yo no te estoy diciendo que vas a parar, pero vamos a poner sano, ¿no es cierto? ¿Qué? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Con el tema de laboratorios se va a tener cierta tolerancia porque tenemos laboratorios civiles. 15 minutos. Okay, pero si llegas tarde a la proyección. O sea, pero la proyección será después de los 15 minutos. No, En ese no. Ustedes deben volar. Aquí, por ejemplo, yo lo voy a hacer salir 5 minutos antes, para que vuelen. Así, no para que se queden en los baños, ni se vayan a los kioscos, ¿no? Sino para discutir, que era mi democracia. 9:40 también democrática, también porque la puntualidad es para todos, ¿no es cierto? 5 minutos antes, pero no lleguen tarde, porque si llegan tarde, tengo que demorar pasando la lista a los que llegaron tarde. ¿Se dan cuenta? Es un minuto que van sumando. Vean bien ustedes. Las sanciones. Tengan mucho cuidado. En este semestre ya han habido 3 alumnos que han pasado al Tribunal de Honor. ¿Saben lo que es el Tribunal de Honor? Y una de las más frecuentes son una falta de respeto entre compañeros. No pueden faltar al respeto. Falta de respeto a su profesor. Es importante saberse respetar. Luego, la falta de prioridad en los exámenes. Mucho cuidado, porque en histología no van a poder copiar, no van a decir. No. Y miradas profundas. No van a poder, no lo sé. Tengan mucho cuidado, porque si se les detecta inmediatamente, cuando toca el examen, tienen 0-0 y pasan al tribunal de. Y el Tribunal de Honor puede sancionar de muchas formas, desde la suspensión a la expulsión. Tenemos que formar profesionales todos, decentes. Estamos hablando de corrupción, ¿no es cierto? La falta de probidad, de copiar, plagiar, es falta de probidad. Es una forma de corrupción. No debemos aprobar. Yo sé que todos quieren aprobar, pero estudiemos. Están en su primer día de clase, organicen su vida, organicen su tiempo, organicen sus espacios, sus prioridades, prioricen. En este momento, ¿cuál es su prioridad? Estudio, ¿no es cierto? Ya después en diciembre, enero, febrero, pues ya se van a la playa, a la piscina, ya socializan, el enamorado, la enamorada, ya lo que fue. ¿Ok? En este momento nos toca priori. Eso es para ir a la docencia. La docencia, al igual que la medicina, es una forma y un estilo de vida. Y ustedes, todos ustedes van a ser docentes, todos. Todo médico es docente nato.
Porque aún cuando no haga docencia en aula, cuando tienes un servicio, van a llegar internos, van a llegar residentes que también tienen la especialidad, y otras carreras también de enfermería. ¿Qué hacemos? A ver, delegada, ¿qué hacemos? No, ya desde ahora ya tenemos que tener opinión y criterio. ¿No es cierto? El próximo año vamos a elegir presidente. Vamos a elegir. Sale con... Escucharlo primero. Acabo de enseñar. ¿Está enferma? ¿Y qué tiene que ver? No sé. Si está enferma, se va a su casa, ¿no es cierto? ¿Qué hacer? No, capaz es... Se enfermó media hora. Sí. ¿Sucede? ¿De verdad? Sí, 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 que le dé público se puede leer una cosa y después aparecer. A ver, si tiene justificación, ya no tiene justificación para llegar. Si no tiene para hacer con el presidente, pero ya no puede. ¿Sí? No es para que empezarlo, ahora que decimos. Organicémonos, por favor. Para mí es una falta de respeto a ustedes, que han hecho el esfuerzo de llegar con el programa. Porque estar acá es un esfuerzo, ¿o no? Así es, a todos nos cuesta. ¿Qué creen que a mí me gusta levantarme a las 4 de la mañana? Porque tengo que descansar, mejor no voy a vivir toda esta nada. Ustedes se merecen lo mejor. Ustedes se merecen lo mejor. Todo lo que ustedes hacen, aunque pueden hacer el resto. Nadie sabe que quiere vivir. Y todos somos seres humanos. Creo que si nos ordenamos, nos planificamos y manejamos nuestros tiempos. Porque lo que yo menos quiero es que mi inconveniente les cause inconveniente a ustedes. ¿Sus inconvenientes les causa inconveniente o no? No, sí. Concentrarse es muy difícil. Yo personalmente me desconcentro rápido. Me desconcentro rápido. Yo estoy hablando muy bonito, pero por ahí me distraigo. ¿Qué estaba? Aquí está. Porque uno también hasta se descuida cuando da clases. Claro. Entonces, cuando están entrando y saliendo, es una desconcentración total para ustedes también. De ahí radica la importancia de hacer las actividades dentro de las condiciones adecuadas. Una de ellas es no interrupción. ¿Qué? Porque ustedes quieren aprender a hacer. Para eso están acá. No es solamente para cumplir un mero acto académico. Resistencia y se acabó. ¿Okay? Yo le permito que ingrese acá y le pasa algo acá que tiene responsabilidad. Los descansos médicos están, ya estamos descansando, estamos trabajando. ¿Qué? Son muy pesados, terriblemente pesados. No solamente para el bien de ustedes. Lo único que a mí me lleva es que ustedes sean buenos profesionales. Y para mí el tema académico es relegado. Yo priorizo formación. Más importante es aprender a ser buenos médicos. Una gran diferencia y no es cierto. Médicos buenos con mucho conocimiento. Dándote servicio, que van realmente a curar pacientes. Hay muchos que se creen dioses y llegan cuando quieren a la paciente. Es el médico que quiere. Eso. Ustedes, bueno, chicos, tienes. Esta clase es un resumen de lo que ustedes han visto a lo largo de todo su curso de biología, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya está la clase. Mejor les voy a tomar una pruebita, porque ustedes deben de saber todo lo de las células, ¿cierto? ¿Cierto o no es cierto? ¿Cierto? Okay. A ver, esa celulita, ¿de dónde podrá ser? ¿De qué aparato sistema? No, es una célula epitelial. ¿De qué segmento? ¿De qué lugar? ¿De qué aparato? ¿De qué sistema? Del intestino. ¿Qué intestino? ¿Hueso delgado? Del intestino delgado. ¿Por qué? Esta es una célula epitelial.
una célula de de los agradecimientos que vamos a ver en la próxima clase, y les reconozco porque tiene la cifra de Yossi. Pero la estoy mostrando acá, porque acá estoy mostrando la soga. Bien. Eso que ustedes sí o sí ya lo conocen de memoria. Estamos viendo acá primero mi nu. Su nu, flor. Estamos viendo mi retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué? Porque tiene ribosomas. Si no tiene ribosomas, es el retículo endoplasmático liso. Luego estoy viendo el aparato de Golgi. Estoy viendo mis mitocondrias, ¿cierto? Estoy viendo mis lisosomas. Y dependiendo del tipo de célula, porque estas organelas van a encontrarse dependiendo del tipo de célula en mayor o menor predominancia. Por ejemplo, células productoras de proteínas, que van a tener abundante retículo endoplasmático rugoso con un aparato de Golgi y ribosomas libres, con ribosomas. Una célula productora de esteroides, que va a tener abundante retículo endoplasmático liso. Una célula que haga transporte de iones en contra del gradiente de presión, que va a tener abundante mitocondrias. Entonces, cada célula, de acuerdo a su función, se adapta y va a mostrar más o menos organelas que van a ayudarle a cumplir esa función. ¿Okay? Los lisosomas, ¿dónde encontraré lisosomas? ¿Qué es el lisosoma? ¿Quién me dice? ¿Lo saben? ¿Ustedes lo saben? ¿Ah? Fagocitosis. Sí, puede ser. El lisosoma es una organela que contiene enzimas. ¿Qué tipo de enzimas? Hidrolítica. Encontrarse muy frecuentemente en los macrófagos. Aquí estudiamos rápidamente, miren cómo se organizan todos los aparatos y sistemas. Primero en células. Las células forman tejidos. ¿Qué tejidos? Tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular, tejido nervioso. En tejido conectivo tenemos toda una gama. Ha habido tejidos conectivos especializados como el tejido óseo, el tejido cartilaginoso. Estos tejidos se van a agrupar para formar órganos. Y los órganos, aparatos y sistemas. Entonces, en este primer gran capítulo del curso vamos a estudiar de células y tejidos. Y después pasaremos a aparatos y sistemas, ya como el conocimiento previo y cabal de todo lo que significa las células y los tejidos. Si yo estoy estudiando, por ejemplo, el criterio de agradecimiento, el tejido integral, cilíndrico, simple, con chapa estriada, yo lo voy a ver en el intestino. Cuando yo le tengo que ver el aparato digestivo, ya no les voy a hablar de esas características porque ustedes ya lo saben, ¿no es cierto? Directamente le mencionaré. Que el absorbe, que ustedes ya sabrán, que chapa es, y ya la van a aprender hasta describir. Entonces, estas primeras clases son vitales para hacer el grupo, tanto el morfo 1 como el morfo 2. ¿Okay? No pierdan ninguna práctica, es pendiente. Los contenidos se han revisado y están exactamente como ustedes deben de aprender, ni más ni menos. Pero si se pierden una práctica, se perdieron aquí. Ya no van a saber dónde queda la casa, dónde va a ir el... No sucede, no pierdan, por eso es una práctica vital. Las membranas celulares. La membrana celular que requiere todo el borde, todo el reborde de la célula celular está conformada por una doble capa de lípidos y entre ellas inmersas proteínas especializadas asociadas a hidratos de carbono. Miren, aquí tenemos, ¿no? O sea, la bicapa lipídica, doble capa de lípidos y acá tenemos proteínas. Proteínas que pueden ser de superficie, que pueden ser transmembrana, ¿cierto? Eso lo hemos visto, lo han visto ya en biología. Claro. Estas membranas celulares van a ofrecer resistencia mecánica para la protección de la célula. Dependiendo de la célula, pueden formar una barrera de permeabilidad selectiva que va a permitir el paso por moléculas, el paso de iones, por ejemplo, las células encargadas del intercambio iónico, sodio, potasio, cloro, etc., van a tener una barrera altamente selectiva, donde solamente por un transporte iónico con gasto de energía va a permitir ese intercambio iónico. ¿Okay?
También hay transporte pasivo. El transporte pasivo es solamente por gradiente de presión, ¿no es cierto? La zona donde hay más a la zona donde hay menos. Ahí no hay gasto de energía, ¿no es cierto? Porque solamente son la zona de mayor a menor concentra. También va a impedir la salida y la dispersión de los constituyentes fundamentales de la célula. Es decir, todas estas características van a ir variando dependiendo de la célula, del tejido, del órgano. ¿Ok? ¿Ya? Estas son generalidades, no todas van a tener. Dependiendo de la célula, va a tener tal o cual función en mayor predominancia. Los componentes de la membrana. Los lípidos son los de capa lípidos. Va a tener tres tipos de lípidos. Los fosfolípidos, colesterol y glucósidos. Los fosfolípidos van a rodear a las proteínas especializadas de membrana con función enzimática o de transporte. ¿Qué tipo de fosfolípidos serán? La fosfatidilcolina, la fosfatidilcerina y la fosfatidiletoanolamina. Dependiendo, y es muy importante, si es una célula que está formando parte del lisosoma, que está formando enzimas, en este tipo de compo, el colesterol, ese colesterol, ¿no? Siempre hablamos de colesterol, lo utilizamos como sinónimo de enfermedad, ¿no? ¿Qué tienes? Tengo colesterol. Todos tenemos colesterol y tenemos que tener colesterol. Lo que pasa es que cuando hay un aumento excesivo de colesterol en sangre, que es la hipercolesterolemia, ya hablamos de enfermedad, pero no estamos hablando de este colesterol, ¿no? Porque este colesterol sí es vital, es importante como componente de la membrana celular. ¿Qué hace el colesterol? Limita el movimiento de los fosfolípidos de estos de acá. Hace menos fluida la membrana y la hace más estable. Los glucolípidos están adosados a la cara externa de la membrana celular. Van a estar asociados a azúcares y expuestos al espacio extracelular. Es posible que tengan relación con la comunicación celular. Dependiendo del tipo de célula, nuevamente hay células que hacen intercambio. Entonces allí vamos a encontrar mayor cantidad de gluco. Las proteínas, ¿dónde se formaban las proteínas? En el rebozo. Hidroloplasmático, rugoso, no me diga rugoso, completo, porque ese es el problema que tienen en las prácticas en los exámenes. No terminan de colocarlo todo, colocan una palabra, ¿cierto? Y todo completo. Las proteínas van a estar disueltas dentro de la doble capa lipídica. Vamos a tener proteínas integrales de membrana y proteínas. Las funciones, son múltiples las funciones. Vamos a ver. Van a unir los filamentos del citoesqueleto a la membrana celular. Todas las células tienen un citoesqueleto. Todas estas organelas que estamos hablando no están flotando, porque si no estarían cambiando de posición. También están inmersas en todo un sistema filamentoso, que es el citoesqueleto. Este citoesqueleto, lo veremos en un momento, va a tener varios componentes. Entonces, estos componentes van a estar unidos a proteínas, porque ahí anclan y vuelven a regresar, para darle estabilidad a la célula. Las proteínas también van a transportar moléculas hacia el exterior o el interior de la célula. Vamos a tener proteínas canal, proteínas de bomba, esa de bomba de sodio, de bomba de potasio, justamente para ese intercambio iónico que estamos hablando. ¿Dónde lo vamos a ver esto con mucha frecuencia? En células, por ejemplo, que se encuentran resistiendo los tubos renales. ¿Ustedes saben qué es riñón? ¿Qué es lo que es el riñón? ¿Qué es lo que es el riñón? ¿Ah? Forma la orina. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Ah? Nosotros vamos a metabolizar proteínas. Todo lo bueno de las proteínas van a ser utilizadas para una serie de procesos metabólicos. Pero aquellos componentes que no se utilizan, que son residuos tóxicos, como la urea, como el amoníaco, la creatinina, son eliminados vía orina. Entonces, esa eliminación se hace a través de un juego de intercambio, a través de la membrana celular, por una mediación de proteínas de bomba. ¿Ok? Una cosa que es importante, no es solamente más que todos hablamos de músculo, está formado por proteínas, todos tenemos bastante huevo, bastante camiseta. No tener músculos. Es una de las funciones de la proteína. Pero miren cuántas funciones exquisitas están relacionadas con el proceso metabólico. Actúan como receptores de señales químicas. Claro que
sí. Hay muchos órganos convertidos como la renal, la tiroides, etcétera, que van a eliminar sustancias que son las hormonas, que van a ir por vía sanguínea hasta el órgano blanco. Se llama órgano blanco al órgano donde van a realizar su función biológica. ¿Okay? ¿Ya? Entonces, pero no se unen a cualquier lugar, se van a unir a un punto específico. Está señalado proteína. ¿Cuántas están estas proteínas? Posee una actividad enzimática específica, especialmente en las líneas de los lisosomas, donde vamos a tener las enzimas hidrógenas. Las proteínas también van a servir para delimitar y van a proteger el citosol sobre el contenido del citoplasma de la célula. También permite la adhesión celular y el reconocimiento de células similares por el medio del glifocáliz. El glifocáliz es una estructura que va a cubrir a todos los epitelios y que van a cumplir múltiples funciones. Está formada por proteínas. Una de ellas, por ejemplo, es el reconocimiento en los trasplantes renales. Es una estructura que luego vamos a ver en el epitelio. Transporte celular. Vamos a hablar de la fagocitosis celular. El transporte celular habla de la incorporación de sustancias, de moléculas del exterior dentro hacia adentro de la célula. ¿Okay? Este mecanismo está dado por la función que cumple esa célula. Por ejemplo, yo tengo la célula folicular, que es la que va a formar las hormonas tiroideas. Para poder formar las hormonas tiroideas, voy a tener que captar yodo del torrente sanguíneo. Voy a tener que captar proteínas, aminoácidos del torrente sanguíneo. ¿Cómo los incorporo? Por medio de este procedimiento que se llama pigmocitosis. Salgo, las englobo y las incorporo para ser utilizada en el proceso metabólico que esa determinada célula va a cumplir. ¿Okay? ¿Qué es la exocitosis? Es al revés. Cuando hay una célula folicular, producto de hormona tiroidea, eso no se va a quedar dentro de la célula, va a tener que salir al exterior, a la vía sanguínea para cumplir su función biológica. Ese procedimiento de sacarlo de adentro hacia afuera, digamos, es decir, todo. ¿Okay? Yo incorporo pigmocitosis, yo elimino exocitosis. Con forma de vesícula. No las elimina fuera, siempre las envuelve. ¿Qué es la fagocitosis? La fagocitosis es un procedimiento parecido a la pigmocitosis, pero la diferencia está que la pigmocitosis va a englobar sustancias que la célula requiere para cumplir una función determinada, como es la elaboración de enzimas, la elaboración de hormonas, etc. La fagocitosis va a incorporar, ¿pero qué incorpora? Patógeno. ¿Qué es un patógeno? Es cualquier sustancia o cualquier ser vivo, como bacterias, como virus, que es reconocida como extraña, como dañina, y la incorpora para destruir. Esa función que la cumple no la cumple todas las células, ¿tá? Las cumplen células especializadas como los macrófagos. Y también algunas células de la sangre, como los monocitos. Y la reconoce, incorpora y por medio de las enzimas hidrolíticas que tienen el citoplasma, destruye a ese patógeno. ¿Okay? El citoplasma, el citosol. Todas estas organelas que nos estamos viendo van a estar inmersas dentro de un espacio denominado citosol, que va a tener una consistencia de sol. Aquí vamos a encontrar, además de organelas, vamos a encontrar gotitas de glucógeno, porque hay células que almacenan glucógeno, como la célula hepática, el hepatocito, como la fibra muscular estriada. También vamos a encontrar ribosomas. A todos, la gran mayoría va a ser hereditaria respecto a como los originales que están ahí, bueno, formando los polisomas o polifibos. Entonces,
Todo ello para encontrarse en este citosoma. Los ribosomas. Acá están adheridos al tejido endoplásmico RU. Los ribosomas son glánulos electrónicamente densos. ¿Ah? ¿No digo? Ah, ya todavía tenemos hasta las 9:30. Nos retiramos, pero me quedo con el primero tarde. El resto se va a la práctica o con el papel. ¿Ya? Los ribosomas son gránulos electrónicamente densos, redondeados, constituidos por ácido ribonucleico, en un 75%, y 35% de proteína. Está conformado por dos unidades, las grandes 50S y una pequeña 30S. ¿Dónde son sintetizados los ribosomas? En el núcleo. Estos ribosomas pueden estar libres, formando ribosomas, o pueden estar adheridos al receptor plasmático rugoso. Son responsables de la cianofilia. ¿Alguien sabe qué es cianofilia? Yo les voy a contar. Normalmente, todas las líneas histológicas se tiñen con hematoxilina y hierro. Sí. La hematocilina tiñe de azul, el núcleo. Y la eosina tiñe de rosado, el citoplasma. Normalmente el citoplasma se tiñe de rosado con la eosina. Pero si es una célula productora de proteínas, ¿qué va a tener en el citoplasma? Abundantes ribosomas libres, adheridos al receptor plasmático RU. Entonces, a ver, ¿se tiñerá de rosado con la eosina o se tiñerá de rosado con la eosina? Se tiñe con los dos. Por eso no es ni morado ni rosado. Por eso se le dice cianofílico, porque es un color medio violeta. Lo van a ver en la práctica. Entonces, cuando ustedes vean una célula con estas características, inmediatamente van a saber que es una célula con citoplasma cianofílico. ¿Cuál es su función? Célula con citoplasma cianofílico, ¿cuál es su función? Producción de proteína. Porque las células productoras de proteínas con su alta riqueza en los ribosomas tienen un citoplasma cianofílico. ¿Sí? Las células, los tejidos que tienen un rápido crecimiento van a tener ribosomas libres en mayor cantidad, mientras que las células secretoras, productoras de proteínas van a estar adheridas a receptores plasmáticos. Las células que no cumplen esta función de síntesis de proteínas van a tener pocos ribosomas libres ahí en el citosol y el receptor plasmático es listo, no va a tener ribosomas. Y el citoplasma, ¿cómo será? Acidófilo porque se tiñe con la EO. El retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es un organoide endoplasmático formado por un sistema de fibras canales, vesículas limitadas por membranas lipoproteicas, dirigidas a la capa lipídica de la membrana celular, distribuidas en el citoplasma en casi todas las células del organismo, con variaciones en forma y cantidad, dependiendo del tipo de célula, dependiendo de la función de la célula. Y estamos viendo que célula productora de proteína que tenía aquí con el plasmático, célula productora de esteroides, el tejido plasmático. En las células receptoras, como ya lo dice, ¿no? Ellas están formando proteínas, vamos a tener abundante retículo plasmático RU. Por ejemplo, la célula plasmática. La célula plasmática es una célula del tejido conectivo que va a tener por función formar las inmunoglobulinas, ¿no? Proteínas, un minuto proteico viral, muy fuerte. Entonces, ¿cómo va a ser su retículo plasmático? ¿Liso o rugoso? Rugoso. ¿Qué? Así es. Ya tenemos los cuadritos que nos hablan de las características y las diferencias. Rugoso está formado por sistemas y vesículas abiertas con ribosomas, las cuales van a estar inmersas en el proceso de síntesis de proteína. Para su secreción, se está formando sustancias como hormonas, enzima, etc., o para su localización en las membranas, porque en la membrana citoplasmática estamos viendo que hay varios tipos de proteínas.
¿cierto? Las proteínas sintetizadas por los ribosomas, por los plasmáticos rugosos, están destinadas a la secreción reticular por el aparato de Golgi, porque se sintetiza en el retículo plasmático rugoso, pero van al aparato de Golgi para hacer empaque, en donde se envasan en forma de gránulos y van a ir a la superficie celular, donde son liberadas por el SOCIL, también migran al aparato de Golgi hacia los lisosomas, donde lo que van a formar son enzimas hidrolíticas. Van a transportarse a la membrana celular para formar también las proteínas de el retículo plasmático liso. Va a conformar un sistema fino tubular y anatomizado. Bien, van a sintetizar lípidos, los fosfolípidos de la membrana celular, ¿de acuerdo? Van a participar en la síntesis de esteroides y de glucógeno. Ese glucógeno que luego se almacena en el hepatocito o en las fibras musculares triadas. ¿Qué es el glucógeno? ¿Alguien sabe qué es el glucógeno? ¿Es el almacenamiento de qué? De glucosa, así es. La glucosa se almacena en forma de glucógeno. ¿Dónde? En el hepatocito y en las fibras musculares triadas. Interviene en el proceso de detoxificación en los hepatocitos. El hepatocito es una célula multifuncional. Cuando lo veamos en el microscopiado, se van a ver importante. En la contracción muscular estriada sirve como vía de conducción del estímulo eléctrico para la contracción muscular. Es vital en el proceso de contracción muscular. El músculo estriado, el músculo voluntario, que realizamos al ojo, forma las nuevas membranas que envolverán los núcleos de las células hijas en la división mitótica. Y la membrana que envuelve las enzimas en los lisosomas. ¿Sí? ¿Y el aparato de Golgi? ¿El aparato de Golgi tiene ribosomas? No tiene ribosomas. También es un sistema tubular fino. Miren, también tiene un sistema, ¿no?, de membranas internas colapsadas, de disposición paralela, que se abren en sus extremos a grandes vacíos. También presenta vesículas más pequeñitas que sirven de comunicación entre el retículo plasmático rugoso y el aparato de Golgi. Porque en el retículo plasmático rugoso se forma la proteína. ¿Para qué pasa el aparato de Golgi? Para que la empaque y la libere al exterior o la absorbe como parte de elementos como hormonas, como enzimas, ¿cierto? La diferencia del retículo plasmático rugoso no presenta ribosomas, por eso es que es liso. ¿Cuáles son las funciones del aparato de Golgi? Están vinculadas al almacenamiento y secreción de los productos de secreción celular. ¿Pero qué productos de secreción celular? Siempre lo ponen así, porque yo les estoy explicando qué productos de secreción celular. Los glucolípidos y la proteína. No es cualquier cosa, tiene productos específicos. En su interior, las proteínas sintetizadas en los retículos plasmáticos se combinan por carbohidratos formando glucoproteínas, que por un mecanismo de fosfatosis son eliminadas al exterior. Las enzimas hidrolíticas sintetizadas en el Golgi son empacadas para formar los lisosomas. ¿Qué formaba la membrana del lisosoma? ¿Qué formaba? Este aparato de Golgi también modifica las macromoléculas, suma los azúcares, transformando sorbos a realizar un proceso de proteólisis de péptidos a formar monoácidos, es decir, la misma proteína formar rugoso, es un proceso de proteólisis para formar proteínas, van a ser péptidos más activos. También clasifica macromoléculas y vesículas de alas vesiculares. En el proceso de espermiogénesis, ¿saben lo que es la espermiogénesis?
En la formación del espermatozoide, la última fase es espermogénesis, que es la diferenciación celular del espermátide hacia espermatozoo. Allí hay un proceso en el cual este aparato de Golgi se convierte en lactosoma, que va a recubrir al núcleo de la espermátide. ¿Qué va a contener este acrosoma? Va a contener enzimas que van a ayudar en el proceso de la fecundación. Entonces, ¿quién forma el acrosoma? El aparato de Golgi. Lisosomas, enzimas hidrolíticas. Peroxisomas, enzimas hipocataladas. Los lisosomas van a tener una forma esférica, presentan una membrana lipoproteíca que también las envuelve a las enzimas hidrolíticas. Enzimas hidrolíticas, por ejemplo, fosfatasa ácida, colagenasas, sulfatasas, ribonucleasas, desoxirribonucleasas, catepsinas, que van a ser capaces de desintegrar en medio ácido a los principales componentes de la materia viva. Proteínas, carbohidratos y lípidos son desdoblados de macromoléculas a moléculas de menor tamaño por acción de las enzimas hidrolíticas. ¿Cuál es el órgano que produce mayor cantidad de enzimas hidrolíticas? El páncreas. El páncreas. El páncreas, semillitas acinares, van a producir una gran cantidad de enzimas que van a desdoblar todos los componentes de las sustancias nutritivas que estamos ingiriendo en nuestra alimentación. Las proteínas grandes, ahí dicho brazo, lo voy a desdoblar en aminoácidos, ¿cierto? Ni pastel, ni hamburguesa, y ese tan inmenso, de carbohidratos de gran peso molecular, a luz. ¿Cuáles son los componentes más pequeños de los carbohidratos? Los monosacáridos. Y lo mismo pasa con los lípidos. Los peroxisomas son pequeñas vesículas rodeadas por una sola membrana que va a contener material denso que corresponde a enzimas oxidantes tipo peroxidases. Estas enzimas, las que están contenidas dentro de los peroxisomas, van a tener como función la detoxificación celular. ¿Qué célula realizaba funciones de detoxificación? Hace un momento lo dijimos. Los hepatocitos. Entonces los hepatocitos van a tener abundante peroxidasa. ¿Ok? Es un examen. No está ahí, pero eso lo estoy diciendo. También va a presentar enzimas hipocatalasas que sirven para reacciones de oxidación, como por ejemplo la activación de sustancias tóxicas, las cuales van a ser posteriormente eliminadas. Como por ejemplo, vamos a ver el mecanismo de detoxificación realizado por el hígado y por los riñones. Las mitocondrias. Las mitocondrias son organelas que las vamos a encontrar en casi todas las células del cuerpo humano, salvo en los glóbulos rojos. Son muy abundantes en las células que van a cumplir una gran función metabólica porque van a requerir energía. ¿Cuál es la función de la mitocondria? Es dar energía. ¿Cuáles son esas células, por ejemplo? Las células que forman el miocardio. El miocardio es el músculo del corazón, el músculo cardíaco, el riñón, el hígado, etc. Tienen una forma esférica de 0.1 a 0.5 de diámetro, alargadas y pueden medir hasta 10 milímetros. En el interior de las mitocondrias vamos a tener aproximadamente 70 enzimas y coenzimas. ¿Cuál es la función de la mitocondria? ¿Quién le dice? ¿Cómo se llama ese ciclo que se realiza en la mitocondria? El ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs. ¿Cuál es la función del ciclo de Krebs? Producir energía. Liberación de ATP. ¿De qué cosa es el ATP? Adenosín trifosfato. También esta mitocondria va a realizar el metabolismo de los ácidos grasos, la beta oxidación. Y también actúa como pastel de calcio.
porcentoso que normalmente todos creemos que el calcio solamente sirve para la conformación del tejido óseo, ¿no es cierto? Es importantísimo el calcio para la transmisión nerviosa, la transmisión de todo el flujo nervioso, y también para el proceso de contracción muscular. Calcio es vital. Lo veremos en algunas ocasiones. El CIDEP, acá está el CIDEP. Decíamos que todas las células que tienen una consistencia solo gel van a tener organelas, pero que no van a estar flotando, van a estar sujetadas, sostenidas por un citoesqueleto. Las proteínas del citoesqueleto van a formar filamentos, las cuales forman todo un reticulado para asegurar la estabilidad de las organelas dentro del citosol. Este citoesqueleto va a tener tres componentes: los microfilamentos, la actina, los filamentos intermedios formados por células principales, y los microtúbulos formados por dos proteínas o núcleos. Cuando nosotros hablamos de filamento intermedio, estamos hablando de este filamento que se entrelaza por todo el continente, yendo a los extremos para formar para unirse con los lisosomas, que son uniones intercelulares. De esa manera hay que impulsarse todo el citoplasma y brinda estabilidad a las organelas que están allí localizadas. Los centriolos. Los centriolos son estructuras cilíndricas tubulares en un número de 2. Se encuentran en el centro de la célula. Unida, generalmente ubicada entre el núcleo y el sistema de Golgi, que va a envolver parcialmente. Los centriolos están constituidos por una matriz citoplasmática helificada, en donde voy a encontrar 9 pares de unos túbulos de sección paralela. Cada juego está formada por 2 o 3 microtúbulos. ¿Cuál es la función del centriolo? Está relacionada con el proceso de la división mitótica. En esta división mitótica, los centriolos en la parte inicial se multiplican y se desplazan a los extremos para formar el uso acro y el uso acro. En la división mitótica. La división mitótica, ¿qué van a jugar? 2 células hijas exactamente igual que la célula. ¿Qué diferencia de la división meiótica? ¿No es cierto? En donde voy a tener células hijas, una mitad de la carga, el núcleo de una célula en interfaz. ¿Qué quiere decir interfaz? En este proceso de división. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi división meiótica? Mi división. Cuando yo la quimio con hematoxilina o leucina, se va a tener con la hematoxilina. ¿Cuál es el mayor componente del núcleo? Los ácidos, ¿no es cierto? Entonces, como es un componente ácido, se tiñe con un colorante básico. El colorante básico es la hematoxilina. Por eso es que el núcleo se va a teñir de color morado. El núcleo está rodeado también por una delicada membrana. Los núcleos, dependiendo de la célula, pueden ser únicos o múltiples. Algunas células pueden contener hasta 2 núcleos, como 12 hepatocitos, o múltiples, como los osteoclastos, las células gigantes a cuerpo extraño. Los glóbulos rojos son las únicas células del cuerpo humano que no tienen núcleo. Los gránulos de cromatina van a estar separados por cardioplasma, constituyendo proteínas en estado oral. Esta membrana nuclear que rodea en todo el contorno del núcleo también presenta pequeños orificios, poros nucleares de 500 y 200 amperes, que va a permitir el intercambio de sustancias del núcleo al citosol y viceversa. Si ustedes se dan cuenta, todos los elementos que estamos estudiando están rodeados de membranas. La membrana que recubre el aparato de Golgi, la membrana que recubre el globoso, la membrana que cubre al núcleo. Todo es un juego intermembranal
no, que va a permitirse comunicar. La composición química del núcleo es ADN y ARN. El ADN es constante para una misma especie. Los ácidos ribonucleicos y proteínas, tan estructurales como densidad. Líquidos, compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. El ácido ribonucleico celular tiene tres tipos. El ácido ribonucleico ribosómico, sintetizado en el nucleolo, el transductor de transferencia de mensajeros sintetizados a nivel cromosomial. Estas tres formas de ácido ribonucleico van a pasar al citoplasma a través de los poros nucleares. Decíamos que hay un intercambio de sustancias. Mientras el continente nuclear va a pasar al contenido del citosol. La cromatina va a estar constituida por ADN asociado a una proteína que por su afinidad con los colorantes básicos se tiñe de azul con la toxilineosina, de violeta con los colorantes de Romanowski y de verde con el verde. ¿Esto por qué? Por su riqueza en ácido ribonucleico y el ADN. El nucleolo está localizado en el nucleolo. El nucleolo se ve de una forma reducida, de 2 a 4 milímetros de diámetro, con una afinidad vectorial muy parecida a los cromosomas. Es decir, va a tener un marciano y está formado por ácido nucleico, proteínas que solo trazan ADN. A veces podemos encontrar 2 o más nucleolos. El nucleolo no está rodeado de una membrana. El nucleolo no presenta membrana. Está constituido de un componente granular y un componente fibrilar. El componente granular está formado por gránulos de 100 a 150 idénticos a los ribosomas, dispuestos libremente o asociados al componente fibrilar. El componente fibrilar, llamado nucleololeno, está constituido por 60 a 100 por fibras de 60 a 100 marcos de diámetro. La composición química no está determinada. ¿Cuál es la función del nucleolo? Sintetizar ARN ribosomal, cuya producción es mayor en células productoras de proteínas. Toda célula va a tener un ciclo de vida. Nace, crece, se reproduce y muere. Cada célula de nuestro organismo va a tener un tiempo, un ciclo de vida determinado. Por ejemplo, las células que forman el epitelio, el revestimiento de la piel, van a tener de 15 a 20 días. Entonces, su ciclo vital y muere. Este proceso normal, este ciclo de vida normal, va a tener una muerte por apoptosis. La apoptosis es la muerte anunciada después que la célula ha cumplido su ciclo de vida. ¿Qué es lo que vamos a ver en una célula que está cerca de muerte celular por apoptosis? Lo primero que vamos a encontrar es que el núcleo se torna más compacto. Los componentes nucleares se condensan. Por eso decimos núcleo de cromatina condensada, núcleo de cromatina densa, núcleo pignoso. Esta cromatina luego se fragmenta por enzimas o endonucleasas formando el periférico, por último el núcleo. La célula también va haciéndose más pequeña, va cambiando sus características. ¿Y qué es la necrosis? La necrosis es la muerte celular, pero no la muerte celular normal, natural, del ciclo de vida, sino que cuando esta celulita sufre la agresión de un patógeno, o un virus, una bacteria, un parásito, esta celulita este tejido sufre un proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio va a conllevar a la muerte celular, pero ya por un proceso inflamatorio, que es la muerte por necrosis. Y vamos a ver características semejantes. Nuevamente el núcleo se condensa, pierde las características normales. Esa celulita. Ambas van a requerir gasto de energía.
Y ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de la clase? Uy, exacto, 9:30. ¿Alguna pregunta, chicos? A ver, un momentito, chicos, por favor, la clase no ha acabado, están haciendo preguntas que les pueden a ustedes también servir. Ya, la eosina es un colorante amplio que se tiñe con el componente básico del citoplasma y le da una coloración rosada. La hematoxilina es un colorante básico que se une al componente ácido del núcleo, que le da una coloración azul. Cuando el citoplasma presenta muchos ribosomas, estos componentes se mezclan. Normalmente tenía componentes básicos, y yo le pongo ribosomas, que tienen componentes ácidos, se mezclan los dos colores, la hematoxilina con la EO, le da un tono especial que no es ni rosado, que no es ni azul, es un tono violeta, y a eso le llamamos ciano. Antes de ser un excelente profesional, hay que ser un buen ser humano. Y eso es válido para todos los seres humanos, para todas las profesiones. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Muy bien, ¿a qué hora vamos a llegar el próximo lunes? 7:50. ¿Tarde? Antes de las 8. 7:30. A ver, lo que llegaron. Ayer. A ver, primero, chicos,